72 horas, 12 principios, una existencia transformada. Leónidas de Esparta, el filósofo guerrero. ¿Has contemplado alguna vez despertar en medio de una batalla, pero descubrir que tu verdadero adversario no se encuentra ante ti, sino que habita en los rincones más profundos de tu ser? Es el temor paralizante que susurra mentiras al oído. La incertidumbre corrosiva que devora cada decisión antes de que puedas tomarla. El agotamiento del alma que te hace creer que ya no vale la pena levantarse cada mañana. Este enemigo interior no porta armadura ni empuña espada. Es más sutil y letal que cualquier ejército persa. Se alimenta de tus dudas, crece con tus postergaciones y se fortalece cada vez que eliges la comodidad por encima del crecimiento. Pero existe una forma ancestral de combatirlo, una disciplina forjada en los campos de entrenamiento más duros de la historia humana. Visualiza esta realidad. Dispones únicamente de 72 horas. 72 horas para forjar un espíritu renovado desde sus cimientos más profundos. 72 horas para internalizar máximas que moldearon no solo monarcas y guerreros legendarios, sino también ciudadanos ordinarios que se elevaron a la grandeza cuando todo parecía perdido. 72 horas para descubrir que la transformación verdadera no requiere años de meditación en montañas remotas, sino 3 días de disciplina inquebrantable aplicada con precisión quirúrgica. Concibe ahora que estas enseñanzas provienen de un hombre que contempló la muerte cara a cara sin pestañear siquiera una vez. Un líder que comandó a 300 valientes contra un océano infinito de enemigos, sabiendo desde el primer momento que la victoria militar era imposible, pero que la victoria del espíritu era inevitable. Un rey que encarnó los principios más puros del estoicismo, mucho antes de que esta filosofía recibiera denominación académica o se escribiera en pergaminos. Ese hombre fue Leónidas de Esparta, el rey que eligió la inmortalidad por encima de la supervivencia, el guerrero que convirtió una derrota militar en una victoria eterna del espíritu humano. Y estos son los 12 principios sagrados que portarás en tu alma como espadas filosóficas por toda la eternidad. Medita sobre esto durante 3 jornadas completas. Únicamente 3 jornadas de dedicación absoluta. Y contempla cómo comienza a transformarse no solo tu porte y tu mentalidad, sino la esencia misma de cómo interactúas con el mundo. Observa cómo tus logros dejan de ser accidentes afortunados para convertirse en consecuencias naturales de una mente disciplinada. Durante milenios incontables, los seres humanos han buscado sabiduría en pergaminos amarillentos, santuarios silenciosos y maestros espirituales que prometen iluminación. Han viajado a lugares remotos, han gastado fortunas en cursos y han consumido bibliotecas enteras buscando la clave de la transformación personal. Pero lo que verdaderamente metamorfosea una existencia desde su núcleo más profundo es cuando una filosofía abandona las páginas escritas y se convierte en la voz que susurra constantemente en tu interior, repetida incansablemente hasta volverse instinto, forjada a martillazos en el yunque de la experiencia diaria, grabada con fuego en el núcleo mismo del ser. En este contenido no hallarás palabras huecas ni promesas vacías de transformación instantánea. Descubrirás un código sagrado que ha resistido la prueba de más de 2000 años. Un manual de combate espiritual escrito no por académicos en Torres de Marfil, sino por hombres que enfrentaron la muerte como compañera diaria. Los 12 principios que absorberás aquí no nacieron en aulas académicas iluminadas por luz artificial, sino que fueron forjados en los campos de entrenamiento más brutales de la historia.
fueron escritos con sangre derramada en battlegrounds reales, sudor vertido en entrenamientos que separaban a los fuertes de los débiles y silencio sagrado de hombres que comprendían que las palabras sin acción son viento estéril. Emergieron del fragor mismo de la batalla, donde cada principio significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Fueron vividos intensamente en cada respiración, en cada paso, en cada decisión, no meramente concebidos en la comodidad de una biblioteca. Y su máximo exponente es un monarca que jamás suplicó clemencia, ni siquiera cuando la muerte era inevitable, que nunca se doblegó ante las presiones populares o las conveniencias políticas. Un hombre que enfrentó la muerte con la misma naturalidad con que otros toman su primer alimento del día, con la misma serenidad con que el sol se alza cada mañana. Leónidas de Esparta, el estoico perfecto, incluso antes de que el estoicismo poseyera nombre propio o se codificara en escuelas filosóficas. En los próximos momentos ingresarás a un campo de entrenamiento filosófico donde no habrá comodidades ni excusas. Cada principio es una espada forjada en las llamas de la experiencia real. Cada palabra, una armadura templada en el fuego de la adversidad. Cada concepto, un escudo que te protegerá en las batallas que inevitablemente enfrentarás en tu vida cotidiana. Si prestas atención con devoción absoluta, si permites que estas verdades penetren más allá de tu comprensión intelectual y lleguen hasta tu médula espiritual, emergerás de aquí más fortalecido de lo que jamás imaginaste posible. Y si posees el valor genuino de repetir estas 12 verdades durante 3 días consecutivos, sin excusas ni postergaciones, experimentarás una metamorfosis que te sorprenderá incluso a ti mismo. Porque nadie, absolutamente nadie, permanece inmutable ante la disciplina aplicada con alma y consistencia inquebrantable. Si esta clase de verdad genuina, sin adornos ni suavizantes, es lo que tu espíritu busca desesperadamente, entonces prepárate para una jornada que cambiará no solo tu perspectiva, sino tu destino mismo. Porque aquí no comercializamos esperanzas vacías ni vendemos sueños imposibles. Aquí despertamos tu coraje dormido, ese león interior que has mantenido enjaulado por demasiado tiempo. Ahora, inhala profundamente hasta llenar completamente tus pulmones. Siente cómo el aire se expande en tu pecho como una preparación para la batalla. Mira directamente a los ojos del rey espartano que vive en estas palabras y adéntrate conmigo, paso a paso, respiración a respiración, en la primera formación de tu nueva existencia. El génesis de la metamorfosis, mente, concentración y determinación. Imagínate sobre las arenas ardientes de Esparta, donde el sol castiga sin piedad y el viento lleva el eco de 1000 entrenamientos. El aire está cargado de tensión, sudor y determinación. Un joven guerrero con apenas 17 años, pero ya marcado por meses de preparación brutal, se aproxima al monarca con pasos vacilantes. Sus manos tiemblan imperceptiblemente, su respiración es irregular, la voz se quiebra por la incertidumbre que devora su interior como fuego líquido. «Mi señor», susurra con la garganta seca como pergamino, ¿y si no logro cumplir mi cometido? ¿Y si fracaso ante los ojos de Esparta? ¿Y si deshonro el nombre de mis ancestros? El silencio se extiende como una lámina de hielo. Los otros guerreros observan, sabiendo que en esa pregunta se esconde el terror que todos han sentido alguna vez. Leónidas ni siquiera gira su rostro hacia el joven. Sus ojos permanecen fijos en el horizonte, como si pudiera ver a través del tiempo mismo. Simplemente responde con voz firme como roca milenaria, tranquila como agua profunda, pero cortante como hoja recién forjada. Fallar es aprender, huir
es renunciar a existir. Esas palabras caen sobre el campamento como trueno silencioso, y en ese momento así nace el primer principio. Un principio implacable que no admite excepciones ni justificaciones. 1. Acepta que tropezarás, pero jamás consientas en abandonar. Esta máxima refleja los cimientos más profundos del estoicismo, esa filosofía que enseña que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en la capacidad de levantarse una vez más después de cada caída. Zenón de Sitio, fundador de la escuela estoica, proclamaba con voz que resonaba a través de los siglos que el progreso verdadero surge del dominio absoluto de uno mismo, no del dominio sobre las circunstancias externas. Leónidas personificaba esta verdad en cada fibra de su ser. Cada entrenamiento fallido era una lección grabada en su alma. Cada caída dolorosa constituía un eslabón adicional en la cadena inquebrantable de la disciplina que forjaría su carácter. Cada error se convertía en sabiduría práctica que ningún libro podría enseñar. Comprende esto con claridad absoluta. No se trata de alcanzar la perfección inalcanzable que paraliza a tantos. Se trata de volverse inquebrantable ante la adversidad inevitable. Porque el error es inherentemente humano, está inscrito en nuestra naturaleza como seres que aprenden a través de la experiencia. Pero levantarse después del error, decidir intentar una vez más, elegir la persistencia por encima de la rendición, esa es una decisión consciente que te pertenece exclusivamente y que nadie puede arrebatarte jamás. 2. Habita plenamente donde se asientan tus pies. En la guerra, donde cada segundo puede determinar entre la vida y la muerte, el soldado que dispersa su atención entre 1000 preocupaciones es el primero en perecer bajo el filo enemigo. El segundo principio trata sobre la presencia absoluta, esa cualidad casi sobrenatural de estar completamente presente en el momento que se está viviendo. Leónidas exigía de sus 300 guerreros una concentración inquebrantable que bordeaba la perfección. No podían permitirse pensar en sus esposas, en sus hijos que habían dejado atrás, en el miedo a la muerte que acechaba en cada amanecer. Un solo instante de distracción, una fracción de segundo de desenfoque mental, y la formación completa colapsaba como castillo de arena. Epicteto, el esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más grandes de la historia, enseñaba con la autoridad que solo da el sufrimiento transformado en sabiduría. Nada exterior a tu mente puede dañarte a menos que tú se lo permitas. Sus palabras no eran teoría abstracta, sino verdad destilada de años de cautiverio y dolor. El estoico verdadero no es quien piensa superficialmente en miles de asuntos simultáneamente, como hace el mundo moderno obsesionado con la multitarea. Es quien piensa en uno solo, pero con profundidad oceánica e intención absoluta como rayo láser. Si trabajas, trabaja completamente con cada célula de tu ser. Si estás en tu hogar, permanece presente como si fuera el único lugar del universo. Si estás cayendo, cae con plena conciencia de cada sensación, cada emoción, cada lección que el momento te está ofreciendo. Solo así podrás levantarte con verdadera fuerza, con la sabiduría que nace de la experiencia completamente vivida. 3. Determina con la espada desenvainada. El tercer principio se centra en la acción decidida, en esa cualidad que separa a los líderes de los seguidores, a los creadores de destino de aquellos que simplemente reaccionan a las circunstancias. Leónidas no era un hombre de ideas eternamente contempladas en el silencio cómodo de su palacio. Era de determinaciones tomadas en el momento preciso, guiado por principios sólidos como montañas, pero ejecutados con la velocidad del rayo. Musonio Rufo, el filósofo que enseñaba que la verdadera filosofía debe transformar la vida práctica, proclamaba que la virtud sin acción
constituye cobardía intelectual disfrazada de sabiduría. Era una crítica feroz a aquellos que conocen el camino correcto pero nunca lo caminan. Leónidas lo vivía intensamente en cada decisión que tomaba, sin importar cuán pequeña o grande fuera. Cuando fue cercado en las Termópilas, rodeado por un ejército que superaba al suyo en proporciones épicas, cuando la lógica militar gritaba que la retirada era la única opción sensata, él no solicitó consejos a sus generales, ni convocó reuniones estratégicas que duraran horas. Miró directamente a los ojos de sus hombres, vio en ellos el reflejo de su propia determinación y declaró con voz que resonó a través de la historia: esta noche cenaremos en las profundidades del Hades. No era fanfarronería vacía de matón de patio de escuela. No era arrogancia ciega de quien no comprende las consecuencias. Era claridad absoluta nacida de principios inquebrantables. Él ya había determinado mucho antes de esa batalla final, no dónde perecería, porque ese detalle era irrelevante, sino cómo viviría hasta el último aliento, cómo honraría cada segundo que le quedaba de existencia. ¿Y tú? Estás postergando determinaciones vitales mientras el mundo se desmorona silenciosamente a tu alrededor. Estás esperando el momento perfecto que nunca llegará, las condiciones ideales que son solo espejismos, la seguridad total que no existe en este universo. Estos tres principios iniciales del estoicismo constituyen los cimientos inconmovibles sobre los cuales se construye una vida de significado. Puedes repetirlos cada amanecer durante 3 días consecutivos, como oración guerrera que prepara el alma para la batalla diaria. En voz alta frente al espejo, mirándote a los ojos sin parpadear, o mentalmente antes del descanso nocturno, cuando el silencio permite que las verdades más profundas penetren hasta la médula. Y contemplarás cómo algo comienza a transformarse en tu interior. No porque el mundo externo cambie mágicamente para acomodarse a tus deseos, sino porque tú empiezas a portar tu espada filosófica con la dignidad de quien conoce su propio valor y su propósito en esta existencia. Al concluir el tercer día de práctica consciente, algo extraordinario comienza a nacer en tu interior. Una mirada inquebrantable que no necesita demostrar su fuerza porque la posee naturalmente. Un silencio que ya no requiere llenar con palabras vacías porque está cargado de presencia real. Una postura que habla de determinación antes de que abras la boca. Continuemos con los próximos principios, aún más penetrantes, que pondrán a prueba no solo tu comprensión intelectual, sino tu capacidad de transformar el conocimiento en carácter viviente. Valor, dominio y propósito. En la segunda mañana de tu transformación, despiertas con una sensación diferente corriendo por tus venas. Aún sientes fatiga en el cuerpo, aún hay incertidumbres susurrando en los rincones más oscuros de tu mente, pero algo fundamental se ha transformado durante la noche. Existe un nuevo peso en tu postura, una gravedad que no existía antes. Un silencio interno que se impone sin esfuerzo, como la presencia natural de una montaña. Es momento de adentrarte en los siguientes 3 principios y te advierto que pondrán a prueba tu valor más profundo, tu capacidad de dominar lo que parece indomable y especialmente tu sentido de propósito en un mundo que parece haber perdido el rumbo. 4. El dolor es un visitante temporal. El significado lo determinas tú. Esta frase atravesaba los campamentos de Esparta como una oración no pronunciada, pero universalmente comprendida. Se transmitía no a través de palabras, sino a través de miradas, de posturas, de la forma en que cada guerrero enfrentaba su sufrimiento diario sin quejarse ni buscar compasión. Leónidas comprendía con claridad cristalina que el dolor no constituía un enemigo que debía ser evitado a toda costa, sino un instructor implacable
pero justo. Séneca, el consejero de emperadores, que conocía tanto el poder como la fragilidad humana, proclamaba con la autoridad de quien había visto alzarse y caer imperios: el sufrimiento es el fuego que forja el alma, la fragua donde se templa el carácter verdadero. En cada entrenamiento que dejaba músculos desgarrados y voluntades probadas, en cada castigo que enseñaba disciplina a través del dolor, en cada cicatriz que se convertía en medalla de honor ganada con sangre propia, Leónidas enseñaba a sus hombres que el dolor no llega para destruir el espíritu humano, llega para revelar de qué material estamos realmente hechos, para separar lo superficial de lo esencial, lo temporal de lo eterno. En el campo de batalla donde la muerte susurra constantemente al oído, o en los dramas cotidianos de la existencia moderna, donde las heridas son menos visibles, pero igualmente reales, la pregunta fundamental no es ¿por qué me sucede esto a mí? Como si fuéramos víctimas de un universo cruel e injusto. La pregunta que define el carácter es ¿qué voy a construir con esto ahora? ¿Cómo voy a transformar este dolor en sabiduría, esta herida en fortaleza, esta pérdida en propósito? 5. Domina lo que reside en tus manos. Desatiende lo restante. Zenón de Sitio fue categórico al establecer esta distinción fundamental que separa la sabiduría de la neurosis. El estoico verdadero aprende a separar con precisión quirúrgica lo que depende enteramente de sí mismo, de lo que escapa completamente a su control. Esta no es una lección de resignación pasiva, sino de poder estratégico concentrado. Leónidas era la personificación viviente de ese dominio estratégico que convierte la limitación en liberación. En las Termópilas, rodeado por fuerzas que superaban las suyas de manera abrumadora, él comprendía perfectamente que no podía controlar la cantidad de adversarios que se alzaban contra él como marea humana. Eso estaba completamente fuera de su dominio, pero sí podía controlar su postura erguida como columna de mármol, su respiración profunda y controlada que calmaba no solo su propio espíritu, sino el de sus hombres, la firmeza inquebrantable de su escudo que se convertía en símbolo de resistencia. En tu existencia cotidiana, donde las batallas son menos dramáticas pero igualmente decisivas, esto significa una revolución completa en tu forma de invertir energía mental y emocional. No puedes controlar las acciones, palabras o pensamientos de los demás, por más que te importen o por más que te afecten. Pero sí puedes controlar completamente tu reacción, tu interpretación, tu respuesta consciente y medida. No puedes controlar el pasado que ya se escribió con tinta indeleble en el libro del tiempo, por más que duela o por más que desees que hubiera sido diferente. Pero sí puedes controlar tu presente, este momento exacto que tienes entre las manos como arcilla moldeable. No puedes controlar el tiempo que avanza implacable sin consultarte, robándote juventud y acercándote inexorablemente a tu destino final. Pero sí puedes controlar cómo te desplazas a través de él, con qué gracia caminas hacia tu destino, qué huellas dejas en cada paso. 6. El propósito precede a la comodidad. Este es uno de los principios más duros de aceptar y también más olvidados en nuestra era de comodidades instantáneas y placeres inmediatos. Es la línea de demarcación que separa a los grandes de los mediocres, a los recordados de los olvidados. Leónidas pudo haber elegido 1000 veces la comodidad seductora del trono dorado, de la política calculada que evita los riesgos, de la protección que se esconde detrás de muros altos y guardias numerosos. Su posición le garantizaba una vida larga, cómoda, llena de placeres y libre de peligros mortales. Pero eligió conscientemente perecer por su causa, transformando su muerte en un acto de creación que inspiraría a generaciones durante milenios.
Esa determinación de anteponer el propósito a la supervivencia, el significado a la seguridad, la eternidad del espíritu a la longevidad del cuerpo, es lo que convierte a un hombre mortal en leyenda inmortal. Hierocles, el filósofo que entendía que la verdadera filosofía debe expandir nuestro círculo de consideración moral, enseñaba que el hombre virtuoso existe no únicamente para satisfacer sus propios deseos e impulsos egoístas, sino para un círculo más amplio que incluye familia, comunidad, patria y legado universal. Su existencia adquiere sentido cuando se convierte en servicio a algo más grande que sus propias necesidades inmediatas. Entonces, permíteme hacerte la pregunta que puede cambiar el curso de tu existencia. ¿Cuál es tu propósito verdadero? Ese que te haría levantarte cada mañana, aunque todo el mundo conspirara contra ti. ¿Por quién o por qué te alzarías como guerrero incluso cuando todo parezca perdido y las probabilidades jueguen completamente en tu contra? Estos tres principios trabajan en conjunto para forjar el núcleo del guerrero interior que vive dormido en cada ser humano. No te solicitan que te conviertas en un héroe de película o en un santo de altar. Te solicitan algo mucho más simple y a la vez más difícil. Que ceses de huir de lo que únicamente tú puedes enfrentar, de esa batalla personal que nadie más puede librar por ti. Por eso, repite como mantra sagrado que va grabándose en tu alma con cada repetición. El dolor me instruye y me fortalece. El dominio verdadero reside en mis manos, no en las circunstancias. Mi propósito vale más que mi comodidad y mi seguridad. Estás comenzando a recordar quién eres verdaderamente debajo de todas las capas de condicionamiento social y miedos aprendidos. Prepárate para los siguientes tres principios. Serán fuego puro que quemará lo que debe morir en ti para que nazca lo que debe vivir. Presencia, sacrificio e integridad. 7. Comunícate menos, escucha más, domina el espacio con tu presencia. Esta era la marca distintiva inconfundible de Leónidas, la cualidad que lo diferenciaba de todos los demás líderes de su época. Mientras otros monarcas llenaban el aire con discursos grandilocuentes, promesas vacías y palabrería política diseñada para impresionar, él simplemente observaba con esa mirada que parecía penetrar hasta el alma de los hombres. Y esa mirada silenciosa, cargada de presencia real, hacía que guerreros experimentados y enemigos poderosos se sintieran desnudos ante su escrutinio. Epicteto, que conocía el valor del silencio porque había aprendido a encontrar libertad interior incluso en las cadenas físicas, proclamaba que el verdadero poder no reside en la capacidad de hablar fuerte o mucho, sino en el autocontrol absoluto que se manifiesta como presencia magnética. Y el silencio consciente, elegido estratégicamente, es la espada más afilada que puede portar un líder. En un mundo moderno obsesionado con el ruido constante, con la necesidad compulsiva de opinar sobre todo, con la ansiedad de llenar cada momento de silencio con palabras innecesarias, aprender a callar se convierte en superpoder. No necesitas justificar cada paso que das como si estuvieras en juicio permanente. No necesitas demostrar tu valor a través de largos monólogos o defensas elaboradas de tus decisiones. El estoico verdadero se comunica con postura erguida que habla de dignidad interna, con determinaciones firmes que se ejecutan sin fanfarria, con acciones consistentes que construyen respeto real, no admiración superficial. Habla menos y cuando hables, que cada palabra tenga peso específico. Respira profundamente antes de responder, permitiendo que el silencio haga su trabajo. Permite que el mundo sienta tu presencia sólida, tu gravedad natural, antes de que necesite escuchar tu voz. 8. Sacrifica lo cómodo por lo necesario.
Esta es la frase que funciona como bisturí filosófico, separando quirúrgicamente a los fuertes de quienes meramente sobreviven flotando en la superficie de la existencia. Es la diferencia entre vivir y simplemente no morir, entre crear un destino y ser víctima de las circunstancias. Leónidas no deseaba perecer en los términos humanos normales. Tenía una esposa que amaba, hijos que quería ver crecer, un reino próspero que podría haber disfrutado durante décadas, pero eligió conscientemente perecer por algo infinitamente superior a su bienestar personal. Renunció al futuro individual por el presente colectivo, al confort personal por la eternidad del ejemplo. Musonio Rufo, conocido como el Sócrates romano por su capacidad de enseñar filosofía práctica que transformaba vidas reales, proclamaba que solo los verdaderamente fuertes comprenden el valor transformador del sacrificio voluntario. No el sacrificio masoquista que se impone como castigo, sino el sacrificio estratégico que intercambia placeres menores por logros mayores. En la vida común de cada día, donde las decisiones heroicas se disfrazan de elecciones mundanas, esto significa levantarse temprano cuando tu cuerpo pide más sueño, porque sabes que esas horas silenciosas del amanecer son cuando puedes trabajar en tu propósito sin distracciones. Significa eliminar distracciones digitales que devoran tu atención como termitas invisibles. Significa decir no al placer inmediato que sabotea tu propósito a largo plazo. Todo progreso verdadero exige un precio que debe pagarse por adelantado, sin garantías, como inversión en un futuro que aún no puedes ver, pero en el que debes creer. La pregunta que define tu carácter es: ¿qué estás genuinamente dispuesto a pagar? ¿Cuánto vale realmente tu transformación? 9. Permanece íntegro donde te encuentres. Leónidas no dividía su atención ni su energía entre múltiples personalidades según la conveniencia del momento. No era una persona en el campo de batalla, otra en el palacio y otra diferente en la intimidad familiar. Si estaba en batalla, era pura espada, concentración absoluta, presencia total. Si estaba con sus hombres, era pura presencia, escucha completa, liderazgo auténtico. Este principio es un llamado a la integridad total en una época que nos fragmenta sistemáticamente en 1000 tareas simultáneas, 1000 roles contradictorios, 1000 máscaras que debemos intercambiar según las circunstancias. El mundo moderno te divide entre trabajo y vida personal, entre quien eres online y offline, entre tus ambiciones y tus miedos. Pero el estoico se recoge en su centro inmóvil y desde ahí domina cada momento con presencia unificada. Hierocles recordaba constantemente que ser hombre completo es ser uno, actuar desde la unidad interior, no desde la fragmentación caótica. Así que la próxima vez que ejecutes cualquier acción, por pequeña que parezca, hazlo completamente. Con cuerpo presente, alma comprometida, concentración láser y honor intacto. No hagas las cosas a medias mientras tu mente está en otro lugar. Cuando ames, ama con todo. Cuando trabajes, trabaja con todo. Cuando entrenes, entrena con todo. Cuando descanses, descansa con todo. Estos 3 principios cierran el ciclo de la solidez interna que te prepara para enfrentar cualquier tormenta externa. Repítelos como una oración estoica que va transformando tu sustancia interna. Mi silencio es mi fortaleza, no mi debilidad. Mi sacrificio es mi libertad, no mi prisión. Mi presencia total es mi espada más afilada. Virtud, inmortalidad y elección final. Imagina por un momento a un joven soldado espartano, cuyo nombre la historia registró como Damarión. Tenía apenas 18 años cuando llegó al campamento, con músculos aún sin desarrollar completamente y ojos que no habían visto muerte real. El primer día de entrenamiento apenas podía sostener su escudo sin que las manos le temblaran visiblemente. El miedo
lo hacía temblar desde adentro como hoja en tormenta. Lloraba en silencio durante las noches, pensando en su madre que lo había despedido con lágrimas disimuladas, en la posibilidad real de perecer lejos de casa, en el terror paralizante al fracaso que lo perseguía como sombra. Leónidas lo observó desde la distancia durante esos primeros días. No pronunció palabra de aliento ni de reproche. No intervino para consolarlo ni para endurecerlo artificialmente. Simplemente permitió que presenciara, que absorbiera, que el ejemplo viviente hiciera su trabajo silencioso de transformación. El segundo día, algo había comenzado a cambiar en la postura de Damarión. Ya marchaba con paso más seguro, silencioso pero atento, como animal que ha detectado que el peligro puede convertirse en oportunidad. Portaba consigo los primeros principios, como si fueran lanzas invisibles que lo protegían. Aceptar el error sin huir, estar presente en cada momento, determinar sin postergar. Comenzaba a comprender una verdad fundamental, que el temor no desaparece mágicamente, sino que se transforma en concentración cuando lo enfrentas directamente. El tercer día. Damarión ya no era el mismo joven asustado que había llegado. Sus ojos se habían vuelto